A saludar a los, vamos a saludar a quienes se están conectando y especialmente a Diana, pero vamos a dar unos minuticos más mientras siempre pues a esta hora algunos profesores están saliendo del trabajo, haciendo algunas actividades y se toman unos minuticos para terminar de conectarse. Entonces vamos a dar otros 3 minuticos y arrancamos del todo con todos los saludos y los agradecimientos y las preguntas y vamos preparándonos para este webinar, que yo sé que va a ser de mucha utilidad para todos. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer de nuevo estar en este webinar con los profesores y las profesoras que se están conectando. Y hoy tenemos un webinar muy especial porque tenemos la oportunidad de conocer a Diana Gembuel. Yo a Diana la conocí por teléfono, alguna vez hablamos para hacer una entrevista con la Flip, un reportaje, por cierto, sobre el periodismo que se hace desde los territorios, que hace parte ese reportaje está dentro de los contenidos de este diplomado. Entonces, para algunos que ya han pasado por ahí en el diplomado y han leído los contenidos, seguramente ya se han encontrado con el nombre de ella. Diana, pues, es una comunicadora social estudió en el Externado de Colombia, tiene una maestría en comunicación política de esa institución y ella se define a sí misma como una hija del agua y del arco iris. Ahorita yo quiero preguntarle qué significa eso, si nos pudiera explicar desde su cosmovisión qué significa ser hija del agua y del arco iris, con la capacidad de enrollar y desenrollar la vida y la palabra, según dice una entrevista de Hacemos Memoria. Ella es de Silvia, Cauca, y fue elegida como secretaria del Cabildo de Guambía en el 2003, uno de los puestos más importantes de la comunidad Misak. Y su trabajo se centra en la defensa de los pueblos indígenas en Colombia. Entiendo que ha hecho un trabajo maravilloso de radio con mujeres, con enfoque de género y en lengua Misak, lo cual es para nosotros un triple reconocimiento a las mujeres, al pueblo Misak, eh, y también a las comunidades indígenas en general que están en ese bello territorio que es el Cauca. Entonces, me encantaría, Diana, que primero arrancáramos por ahí con este par de preguntas. ¿Qué significa ser hija del agua y del arco iris como parte de la presentación? Y luego si pasamos a tu exposición, que entiendo va a ser una presentación de lo que tú haces allá en el territorio. Te escuchamos. Buenas tardes para todos. Espero que me escuchen muy pues bien porque acá preciso ahorita en el casco urbano quitaron todo el internet. Entonces estoy con datos. Agradecer pues a la Fundación para la Libertad de Prensa, a César, a la compañera que me contactó, eh, a Sofía y a todos los que hacen parte y a los presentes. Saludarlos desde acá, desde el territorio Misak, un territorio muy bonito, muy hermoso. Los que no conocen, pues bienvenidos y bienvenidas. Algún día nos pueden visitar. Mayele ñimlincha morika belan pai pai y soy ashibuibe nente gomate ni muy utegencha. Y orgullosa de ser indígena, de ser mujer, de ser hablante del idioma propio, de estar en el territorio, de haber vivido 9 años en Bogotá y retornar al territorio y seguir haciendo formación para mi pueblo, pero también para otros pueblos indígenas de América Latina y el mundo. Bueno, frente a la pregunta de qué significa ser hija del arco iris, como dije, yo creo que nuestro pueblo se identifica por ser hijos de la palabra, del agua y los sueños. Frente a eso, pues está conectado muy con la naturaleza, con la espiritualidad, que yo creo que como comunicadores y periodistas, la espiritualidad es la esencia de la sabiduría interna que tiene un territorio indígena. Muchos dicen que los mayores, que un pueblo sin historia no es un pueblo, pero también le agregaría un pueblo sin la espiritualidad no sería un pueblo. Entonces, es parte de mi identidad, es parte de lo que me han enseñado mis abuelos y mis abuelas desde el territorio y desde la memoria.
Genial, Diana, pues muchísimas gracias por esa introducción y por esa explicación. Ahora nos encantaría conocer también, además de tu trabajo, pues parte también de la trayectoria, ¿no? Y eh, u- cómo es aproximarse a la comunicación y al periodismo cuando hay lógicas que son técnicas y también de la apropiación de tecnologías que obedecen a cosmovisiones distintas. ¿Y cómo ha sido ese proceso para ti de conocer las herramientas del mundo urbano, del mundo de la universidad? Y a trasladarlas, traducirlas a, a las necesidades propias de un territorio como la comunidad MISAC y cómo ha sido ese proceso. Entonces, ahora sí, pues bienvenida a este webinar y tu presentación la esperamos y queremos escucharte con mucha ansiedad. Vale, muchas gracias por la apertura, para que me colaboren como colocando la presentación y yo iría ahí tejiendo, hilando la palabra. Habrá un momento en que me desconecte de la pantalla por el tema de la señal del internet, pero entonces la idea es tratar al máximo, estar en para que me miren, ¿sí? Que muchas veces uno habla y habla y siente que nadie le está escuchando. Esta ponencia, pues, este tejido de la palabra, yo lo nombré como mujer, participación, liderazgo y formas propias de la comunicación indígena desde la experiencia que he tenido en estos más de 10 años de ser comunicadora indígena, de ser mamá, comunicadora indígena y actualmente periodista reconocida desde la academia y desde los diferentes medios. Siguiente. Bueno, la comunicación propia, eh, como dije al inicio y como me hicieron la pregunta, ¿por qué hija del agua y del arco iris? Es a través de ese sentir y expresar interno que uno tiene desde el territorio. En muchos pueblos indígenas, en Colombia somos más de 115 pueblos nómadas, seminómadas, sedentarios, y cada pueblo indígena tiene una forma de pensar, una forma de plan de vida, de accionar de acuerdo a los contextos y de acuerdo a sus orígenes ancestrales, ¿sí? Entonces, a nosotros como periodistas indígenas o como comunicadores indígenas, eh, hay una diferencia, es que el periodismo y la comunicación desde la academia es a partir de la teoría, ¿sí? De las teorías de los mundos exteriores, Estados Unidos, Londres, escuelas de periodismo, pero nunca nos implementan la comunicación desde Colombia, desde la comunicación de pueblos indígenas. Y esto lo hemos aprendido es estando en el territorio, caminando con las comunidades y los pueblos. Por eso nos hemos definido que la comunicación siempre tiene que partir desde el origen y desde las formas propias que ellos sienten, expresan, hablan, comunican. Acá en mi pueblo, Misak dice, uno como Misak tiene que pensar, sentir, soñar y mirar y Sub, Ashib, Maruf, Maruf, que son los cuatro principios que uno tiene que tener para comunicar a las personas. Entonces, por eso decimos de que la comunicación tiene que ser desde la raíz y esa raíz es la oralidad de acuerdo al contexto y de acuerdo al plan de vida. Siguiente. Frente, frente, frente a eso, hay muchos lenguajes de la comunicación, desde la espiritualidad, desde la oralidad, desde los conceptos de la comunicación en idioma propio, interpretado, con mensajes propios, y saqué 6 espacios que pueden ser claves en la comunicación del pueblo Misa. Uno es el lenguaje de la comunicación propia, que es la identidad, que es la ancestralidad, que es la espiritualidad, que es la cosmovisión, que es el territorio y los planes de vida del buen vivir. Entonces, frente a ello, denme un momentico, qué pena.
Qué pena, tenía una llamada urgente. Entonces, volviendo, hilando la palabra, los lenguajes de la comunicación tienen que ser esos. Los pilares de la comunicación propia tienen que ser a partir de lo que yo mencioné, de la identidad, de la ancestralidad, de la espiritualidad, desde la cosmovisión, el territorio y los planes de vida, porque son los que abren los espacios tanto para la comunicación propia como para la comunicación de afuera y el periodismo de afuera. Muchas veces nos han pasado a nosotros, cuando yo no era pues estudiada, entre comillas, de la academia, llegaban muchos medios de comunicación, muchos periodistas, muchas personas que querían hacer investigación. Pero ¿cuál era el fin? Solo estudiarnos y nunca dejar un insumo que realmente aporte a la comunidad. Entonces, se ha venido debatiendo de generación en generación cuáles son los principios de la investigación y cuáles son los pilares a partir de la comunicación, la investigación y el periodismo desde el pensar del MISAC como pueblo MISAC. Siguiente. Y frente a ello, pues se complementa mucho algo muy bonito que pasa en mi territorio y es cuál es el fin de la comunicación, ¿sí? ¿Por qué hacemos comunicación? Desde la oralidad, desde las herramientas técnicas que ahora estamos, que es la radio, las redes sociales, la televisión, el cine y video, la prensa escrita, los comunicados, ¿sí? Ya no solo, antes se hablaba solo de la radio y ahorita hay muchas cosas que han llegado a los territorios indígenas, especialmente al pueblo Mizá. Por ello, el propósito de la comunicación a partir de las mingas de pensamiento, cuando decimos mingas, son reuniones, asambleas internas, reuniones comunitarias donde se debaten. O sea, ahí también rompe el tiempo, ¿no? En el periodismo nos dicen, tú tienes 5 minutos donde tienes que contar toda la historia o 2 minutos donde tienes que decir, ya te lo traen libreteado, ¿sí? Acá en la comunidad indígena no, en las comunidades diría, porque uno como periodista a veces rompe esos tiempos. En la ciudad, en las universidades, uno vive sobre el tiempo. Aquel tiempo no existe. Tú no puedes decir a un mayor, necesito hacerte una entrevista y la entrevista tiene que durar 2 minutos, 3 minutos. Una sola pregunta puede durar un día, 2 días, 3 días. Para hacer la entrevista puede durar una semana, 15 días, 20 días. Por eso los comunicadores indígenas y los periodistas siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando llegamos a los territorios y más a los territorios desconocidos, que no conocen, a pesar de que yo sea indígena periodista, puedo ir a la Sierra Nevada, puedo ir a La Guajira, pero primero tiene que ser la confianza, ¿sí? El diálogo, la oralidad, el compartir las experiencias. Por eso dice que el propósito de la comunicación es soñar y sentir el territorio vivo, el respeto al territorio donde estás o de donde haces parte, el respeto a la vida y el respeto a la identidad para que sea fortalecida, para que no sea desarmonizada como nos lo han enseñado los mayores. Ese es el foco de la comunicación propia y el foco que rompe mucho con el periodismo que uno aprende en la universidad o la academia para tener un título de comunicador o comunicadora frente a estos escenarios. Siguiente. A partir de ello, los principios que anteriormente les dije, aterrizando a la realidad de ahora, ¿sí? Que muchos de nosotros, y más el pueblo Misa, que hasta acá en el municipio de Silvia, es muy diverso, porque no solo estamos nosotros como pueblo Misa, está el pueblo Nasa, está el pueblo de Ambaló, está el pueblo de Totoró, está el pueblo
el casco urbano, donde están, digamos, los no indígenas, están los afros, ¿sí? Frente a ello es tener en cuenta estos caminos o escenarios para la comunicación cuando uno va a aterrizar en un territorio o cuando va a hacer formación en un territorio o cuando vas a hacer formación de algún estudiante que no es de ciudad y que viene de un territorio. Y es definir cuáles son los caminos y las estrategias de este proceso. ¿Por qué lo digo desde mi experiencia? Porque muchas veces yo cuando empecé el primer semestre, a los 15 días quería retornar. ¿Por qué? Porque no entendía la teoría, porque no entendía el ciclo del horario tan fuerte que le ingresaban con lecturas, trabajos, investigaciones, y cuando tú estás en territorio es completamente diferente, ¿sí? Entonces es cómo tener una estrategia para que el estudiante o para que las comunidades puedan responder a lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero investigar. Una claridad política. Aquí en la claridad política es ese respeto que se tiene que dar a la cosmovisión propia del pueblo al que pertenece. Conocer la memoria, que es muy importante. Muchas veces nosotros cometemos el error cuando llegamos a un territorio, ya sea en Colombia o en América Latina o en el mundo, creemos que todos los pueblos indígenas son iguales o en medios de comunicación vemos eso. Ejemplo, en el Cauca hay unas vías de hecho, hay taponamiento. Entonces piensan que el taponamiento lo hizo el pueblo Misak y piensan que todos los pueblos son iguales. O hay un taponamiento en el Cauca con el CRIC y piensan que todo es CRIC o todo es NASA. ¿Sí? Entonces, mire que la memoria ancestral del origen, conocer estos espacios, hace parte del territorio. La claridad territorial es también unido a la memoria ancestral para tener en cuenta. Y algo muy importante que en estos tiempos hay que mencionar es lo interétnico y lo complementario. Ahorita ya no estamos en tiempos de hablar solo de pueblos indígenas, ahorita estamos en tiempo de hablar de diversidad, porque ya están los indígenas, los mestizos y los no indígenas. Y ahí está el tema de las nuevas identidades, que ya es otro escenario de debate, de análisis que se ha venido dando al interior de mi territorio y al interior de otros pueblos indígenas. Siguiente. Frente a ello, hay muchas cosas, terminologías que muchas veces conocemos y no le damos importancia, pero para nosotros como pueblo Misak, el tejido es muy importante, es la esencia de la mujer. Nuestras mayoras, nuestras abuelas, nos han enseñado que cuando una mujer está tejiendo, teje un pensamiento, teje un sentir, teje un corazón. Cuando teje la mochila, cuando teje los primeros, digamos, artesanías, que no se debería llamar así, para ponerse uno como mujer o colocárselo como hombre, ¿sí? Es algo muy sagrado para el pueblo al que uno pertenece. Entonces, por eso, cuando se habla de comunicación, se tiene que hablar de los espacios propios, que uno de los espacios propios es el tejido. Dentro del tejido hay otros espacios pequeños, digamos como subtemas, entendiéndolo pues desde afuera, y es tener en cuenta de que los pueblos indígenas no es una sola cultura, que no es una sola experiencia y que el trabajo de campo va a ser muy complejo y muy digamos, sobre el récord, porque a nosotros como periodistas, como dije hace rato, nos dan un tiempo, pero cuando tú estás en territorio, yo creo que la mayoría han estado en territorios indígenas y conocen la dinámica de los territorios indígenas. También ese respeto a la sabiduría ancestral y a la cultura ancestral. Eh, ¿Cuál sería el fin? Entrar a fortalecer. Cuando uno va a hacer investigación, cuando uno va a hacer formación, cuando uno va a hacer un taller o algún tema que quiera realizar desde el enfoque de comunicación y desde el enfoque del periodismo, es también entrar a fortalecer las capacidades propias
de las autoridades y de las personas que quieres enfocarte, pues de acuerdo a la propuesta que tú quieras hacer. Además, en los territorios, en mi pueblo, Misak, vale mucho el trabajo comunitario y la experiencia como trabajo en grupo. Acá se resalta mucho no el yo, sino el todos. Por eso se llama minga, porque la minga es pensar entre todos, accionar entre todos y hacer entre todos. Ese es como el espacio que se ha venido aprendiendo desde la experiencia de mí en la comunicación del pueblo Misak y en la comunicación con otros pueblos hermanos. Siguiente. Comunicar desde lo colectivo, lo que dije hace rato, comunicar eh, desde la minga hace parte de estos procesos y muchas veces ha venido pues tristemente, digamos, yo creo que no solo en las comunidades y no solo en mi pueblo, el tema de que la mujer es solo para la casa y no para estudiar. En este nuevo siglo, la mujer se va preparando, va saliendo y va incursionando a otros escenarios como la academia en diferentes dependencias. En las ciencias humanas, en el tema político, en el tema científico, en el tema bueno, en el tema médico, digámoslo, y la idea es que cuando tú ya ingresas desde haber preparado desde la academia y retornar al territorio, la visión es fortalecer el plan de vida, fortalecer, lo podríamos llamar plan de acción o la estrategia del pueblo al que uno va a entrar. Por eso siempre los mayores y desde las autoridades, pues me han dicho, ¿no? De que uno cuando retorna, primero es un deber retornar al territorio y es un derecho enseñar en el territorio, porque el deber y el derecho se complementan en ejercer y fortalecer las capacidades de los planes de vida dentro de los territorios. Suena muy enredado, pero eso es lo que dicen los mayores en los territorios. Siguiente. Un ejemplo muy bonito de símbolo de los pueblos indígenas al inicio era la oralidad. Ahorita, cuando hablamos de comunicación, ha sido los signos, ¿sí? Los símbolos que son muy propios, por ejemplo, cuando vas a la Amazonía es la maloca. Cuando vas en el centro oriente es el tambo. Cuando vienes acá en los Andes es el agua, la lluvia, el río, el fogón que hace parte, sí son símbolos únicos del cual nace del cómo hacer la comunicación y cómo seguir fortaleciendo la comunicación. Siguiente. Bueno, esto ya es como desde la experiencia personal que he tenido, obviamente del trabajo comunitario que uno hace porque yo todos los días aprendo, todos los días estoy aprendiendo. Yo aquí vine fue para aprender y desaprender, ¿sí? Muchas veces uno dice, uff, terminé la carrera y aquí me quedo. Pero no, uno termina la carrera y empieza porque retornas al territorio y todos los días es con las autoridades, con la comunidad, con la niñez, con la juventud y uno dice cómo empezar nuevamente. Y hay que tener en cuenta el para quién y para qué. Para quién, pues al territorio al que pertenece y para qué es dar el foco, ya sea para la niñez, para la juventud, para las autoridades o para la comunidad en general. Siguiente. Desde mi experiencia nuevamente colectiva, yo he utilizado tres procesos muy bonitos de mi comunidad y es jugar con lo emocional, con lo lógico o justo racional y la experiencial. ¿Por qué esto? Porque siento que son
los términos más claves para poder llegar a un trabajo de formación y a una confianza en el territorio o en los territorios, porque uno, lo primero que hace cuando uno llega a un territorio, uno no puede mostrar la cámara, no puedes mostrar la grabadora, porque se asustan, ¿sí? Porque han sido muchos años donde mucha gente no indígena que ha llegado y ha sacado la memoria sin consulta. Entonces, hay mucho miedo cuando llega un periodista a un territorio. Entonces, lo más importante es el respeto desde el valor, desde el sentimiento y ese trabajo de estar en comunidad, de trabajar con la comunidad. Y también esas pruebas tangibles, porque muchas veces a nosotros los periodistas nos piden que hagamos investigación y nos piden las pruebas en sí para sacar el resultado. Pero ¿cómo voy a dar una prueba de la oralidad o una prueba de un abuelo que me hable en idioma propio o que pase, que diga que es el hijo del agua y la palabra y yo llevar el agua y la palabra al periodismo de investigación que me piden datos? O sea, eso es muy complejo. Y cuando se habla de voces expertos, son voces de las autoridades, voces de los sabios o sabias espirituales que están en los territorios. Y cuando se habla también de vivencias, son esas vivencias tan bonitas que son únicas que vives estando en el territorio y esa constante, digamos, comunicación que se siente cuando está en el territorio accionando lo que uno ha aprendido, pero también desaprendiendo con las comunidades. ¿Para qué? Para que esos mensajes claves sean a lo que ellos quieren, que fortalezca. Y ahí me faltó mencionar dos cosas muy importantes y es la lengua materna y la música. La música es uno de los espacios sonoros donde acompaña la tristeza, la felicidad, la ansiedad. Y eso lo aprendí preciso el año pasado, cuando fui autoridad. Mi gobernador, Tata Felipe, decía, la música minga, o sea, la música llama. Yo decía, pero ¿por qué la música llama? Entonces colocaban la música de flauta y tambor y los mayores automáticamente, cuando sonaba la música, era porque estaban llamando a una reunión o a una asamblea. Entonces, son cosas muy propias que nacen en el territorio y que hay que seguir fortaleciéndolos. Siguiente. Frente a ello, yo creo que para los docentes, los que han sido docentes, eh, para que un estudiante pueda avanzar, es construir un mensaje que realmente entienda. Cuando yo estuve en primer semestre y segundo semestre, no quiero decir quién fue el profesor, pero él daba teorías de la comunicación uno, teorías de la comunicación 2, no le entendía nada. Y una vez entré en debate, yo le dije, profe, a mí me encanta cómo usted habla en clase, pero yo no le entiendo nada, es nada. Usted me habla de teorías de, de, de experiencias de afuera, teorías con términos que yo no entiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que me complemente desde mi experiencia? Porque cuando yo entré a la universidad había tenido ya casi 10 años de experiencia en radio comunitaria con emisoras de acá del Cauca. Entonces el profesor se reía y me decía, Dianita, cuenta tu experiencia a partir de las vivencias que has tenido. Entonces mire cómo los profesores también juegan a que el estudiante, desde la experiencia que ha tenido, incorpore a la academia y realmente analice y debate, pueda debatir y dar propuestas frente a lo que se esté estudiando o lo que uno se está formando. Por eso hay que tener un mensaje que realmente le anime al estudiante, obviamente a partir de todo lo que yo dije anteriormente, desde lo político, desde la memoria, desde
la espiritualidad, desde la historia, que muchas veces yo creo que un comunicador de ahora desconoce. Mis compañeros, por lo menos, cuando yo entré el primer semestre, yo recuerdo muchísimo, no sé si aquí alguien esté del externado, me decía, oye, ¿tú cuándo llegaste a Colombia? Entonces, yo dije, no, yo soy de Colombia, soy del Cauca, y se achantó. Dijo, ve, en Colombia hay pueblos indígenas. Yo le dije, sí, en ese tiempo se hablaba de 112 pueblos indígenas. Entonces, mire cómo solo viviendo en un solo espacio no conocen ni la diversidad del país al que pertenece. Entonces, analizábamos esos temas a partir de la historia. Tenía un profesor también muy excelente que era de historia de Colombia, hablaba de comunicación y periodismo y el profesor hablaba mucho de los pueblos indígenas. Entonces, es como organizar el mensaje al estudiante y que el estudiante realmente vaya llegando con esos mensajes principales a lo que él quiere formarse, a lo que él quiere llegar y que los mensajes se complementen con la realidad que ha tenido, que tiene y que tendrá. Siguiente. Aquí hay algo muy importante que he tenido con el pueblo Misaga al que yo pertenezco, y es que en estos tiempos, como dije hace rato, ha incursionado mucho las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Eh, entonces, hubo un debate, de hecho, donde decíamos cuál es el papel de nosotros como comunicadores indígenas teniendo tantas audiencias, ¿sí? Teniendo ahorita la visión de un mayor es diferente, la visión de una mayora es diferente, la visión de un hombre y una mujer misaga es diferente, la visión de un niño y, un niño, y una niña misaga es completamente diferente. Ahora, la visión de las nuevas identidades rompe parte de la identidad al cual se habla, que a nosotros nos han enseñado que es hombre y mujer, pero nace este mundo. Mire, cómo poder llegar a esa audiencia cuando tú estás formando en los territorios y cómo resistir a estas amenazas del lenguaje, ¿sí? Eh, donde muchas veces caemos en el error de que todos piensan igual. Mi mamá siempre dice que el brazo es único, pero las manos son desiguales. Entonces, son pensamientos completamente diferentes y cómo aliarnos con las autoridades, con las iglesias, con los sabedores espirituales, con los docentes del territorio, con las instituciones del municipio, cómo buscar una estrategia para que las audiencias realmente entren a ser fortalecidas en el territorio. Siguiente. Y yo quisiera contarles una experiencia que tuve, pues obviamente mi fuerte es la radio, y es la parrilla de programación y la orientación con los mensajes. Cuando yo estuve en la coordinación de programas, eso fue en el 2011 si no estoy mal, sí. Y el año antepasado, cuando recién llegué al territorio otra vez, fui la coordinadora general de comunicaciones. Decíamos cómo llegar y tener audiencia de la radio, fortalecer la audiencia porque la audiencia se había perdido. ¿Qué hicimos? Fuimos de vereda a vereda a consultar qué querían escuchar, qué temas querían escuchar, qué música quería escuchar, y también quiénes querían que hablaran en la emisora. Siguiente. Entonces, frente a ello, pues hubo mucho análisis y mucho debate y decían, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Y salieron varias herramientas. Uno decía, nosotros queremos que el emisor esté en redes sociales, que nunca se pierdan los folletos y el perifoneo, que es parte del territorio, y que las encuestas y las entrevistas como el diario de campo que están haciendo lo hagan en idioma propio.
sea, fuera de nosotros ir a formarlos, nosotros también nos formábamos. Esa fue como la experiencia. Siguiente, voy a correr muy rápido porque ya estamos a 10 minutos, me informan por acá. Y frente a ello, pues están las redes sociales, está Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, y cómo llegar a la nueva audiencia, decíamos, pues a través de videoclips, a través de mostrar la belleza propia del pueblo Mizar, a través ¿cómo es que se llama? Se me olvidó, TikTok, el TikTok en idioma propio y se ha venido trabajando en ese fortalecimiento desde estas nuevas redes sociales. Siguiente. Esta la podemos pasar. Siguiente, yo más adelante lo complemento. Ay, yo vi que había una pregunta. Entonces, frente a ello, desde la experiencia territorial, se analiza mucho cuáles son las funciones del periodista y cuáles son las funciones del comunicador. Sí, el llamado que hacíamos o hacemos en estos tiempos, el periodista es un profesional de la información, pero también tiene que ser un profesional para los pueblos indígenas, ¿sí? No solo la labor de informar, no solo la labor de la fuente, que es obviamente lo que nos han enseñado, donde los intereses tienen que ser individuales y no colectivos, pero se complementa muchas veces con esa enseñanza de la sencillez y la humildad y el respeto que se tiene que tener en un territorio indígena. Yo creo que eso es lo más esencial de un periodista o de un comunicador estando en territorio. Siguiente. Esto yo les pediría aquí al equipo a que lo compartieran a los que están aquí y miren una experiencia que nosotros hicimos con el pueblo en Verachamí, que está en lengua nativa, que es el tema de la consulta previa. Es algo nuevo, con ritmo nuevo, con cantantes indígenas hablantes en idioma propio, lo cantan en idioma propio y es muy pegajoso. Entonces, ¿cómo va cambiando eso, pero sin perder una parte de la identidad, como es la lengua nativa? Siguiente. Fue uno pues de las experiencias que habíamos eh, realizado y el enfoque ahorita es el reconocimiento, el respeto y el enfoque el interétnico que se tiene que dar en el campo de la investigación, en el campo de la academia y en el campo del periodismo. Narrar la vida de las comunidades, ¿sí? Las palabras que ahí se encuentran, analizar los impactos personales, colectivos y de relaciones estructurales que muchas veces no se cuentan, ¿sí? Y que muchas veces se callan. ¿Cómo analizar eso con un lenguaje respetuoso, con un lenguaje armónico, como se dice, sereno, para que el pueblo pueda seguir hablando y pueda seguir visibilizando? Siguiente. Eh, Y desde mi experiencia, pues tener en cuenta estos referentes, los planes de vida, los documentos propios, las autoridades ancestrales, las autoridades espirituales, la comunidad en general, los líderes en territorio y también la conceptualización propia, que es una especie de diccionario personal que uno va aprendiendo y recolectando, ¿sí? Porque en el periodismo a nosotros no nos van a hablar de la oralidad, no nos van a hablar de la espiritualidad, no nos van a hablar de señas, signos, símbolos y signos, nos hablarían desde la teoría, pero nunca nos lo van a hablar a partir de lo propio que es la memoria histórica. Entonces son como referentes para tener en cuenta cuando uno pueda hacer trabajo en campo o en territorio. Siguiente. Em, y algo muy rescatable es, por eso yo decía mujer, memoria, resistencia y lucha, que son 5 conceptos muy importantes que he tenido, que es lo histórico, lo estructural, la permanencia y resistencia de los pueblos, la protección del liderazgo, que es algo muy bonito que hay que seguir cubriendo en los espacios, brindar los elementos relacionados para la protección
¿sí? De los pueblos indígenas, estrategias de protección integral. En mi pueblo siempre se habla de lo comunitario y consolidar un plan de seguridad que realmente aporte a salvaguardar la memoria histórica del pueblo Misak. Siguiente. Además, la espiritualidad es algo muy importante para el periodista, para el comunicador, fuera de leer textos, fuera de estar actualizado en noticias, es obviamente ser mujer, que aparte del territorio, ser líder, parte de un espacio, ser mamá es principal de la raíz de origen y ser lo colectivo es lo que se relaciona con los pensamientos y los intereses colectivos y comunitarios que tiene y son los elementos de resistencia frente a la lucha y la vida comunitaria. Por eso siempre decía yo o sigo diciendo que uno aprende y desaprende, enrolla y desenrolla, como es el espiral del plan de vida MISA. Siguiente. Me recuerdo. Y la apuesta, seguir armonizando a las comunidades y al territorio, porque uno ya no solo hace parte del periodismo de un pueblo indígena, sino que uno hace parte de la imagen de otros pueblos indígenas, promover la educación, la salud propia, la lengua materna, que es muy clave dentro del proceso, ¿sí? Y también esa ética de la no violencia en las comunidades a las mujeres. Yo creo que son temas que hay que tener siempre en cuenta en los procesos que uno realice, en los enfoques que uno tenga, desde la academia, desde la investigación, desde la formación y en todos los espacios. Siguiente. Y conclusión de así general es responder a las comunidades, que es un reto muy fuerte, pero hay que saber responder, socializar el trabajo que uno hace antes de publicar, antes de entregar, permanecer en comunicación con las autoridades. Cuando yo trabajaba en San José del Guaviare con los NUCAC, hasta ahora de hecho me comunico con los mayores que estuvieron en esos tiempos. Entonces, es esa amistad y lealtad que uno forma, ¿sí? Los archivos que uno tiene, los originales, entregarlos a las comunidades y fuera de eso, hacer el trabajo de formación, no solo de investigación, sino de formación que se complementa tanto el periodista, el comunicador como la comunidad. Esa sería como mi intervención así general. Espero les haya servido. Espero que desde mi experiencia poca que he aprendido realmente aporte a este campo de la comunicación y el periodismo, que es muy bonito, la verdad. Y es un orgullo haber sido la primera periodista indígena. Sé que ahorita hay muchos más que se están formando. De hecho, hay una compañera que trabajó conmigo y está en el externado. Yo creo que está en cuarto o quinto semestre, entonces ya hay formación, tanto desde la academia y la teoría, como desde el trabajo comunitario que uno despierta y va abriendo espacios para otros pueblos, no solo para el pueblo al que pertenece. Muchas gracias. Bye bye. Diana, muchísimas gracias por esta presentación. Tenemos un espacio de preguntas todavía. Vale. Contamos con unos 10, 15 minuticos para resolver algunas preguntas. Yo voy recogiendo algunas de las cosas que dijiste. Es un gran planteamiento, creo yo, desde diferentes dimensiones, ¿no? No solamente una apuesta ética, sino también espiritual y política en la que tú estás inmersa, no solamente atendiendo el dato, como decías, que es como lo que el periodismo se enfoca, el dato, la noticia, solamente segmentando la realidad, sino que de una manera más holística tratas la comunicación y trabajas con la comunidad, no pensando en la singularidad, en el individuo, sino en un colectivo cosas que nos dejan unas lecciones interesantes porque son formas de transmitir conocimiento, de transmitir información que trascienden el ejercicio periodístico y pues es de felicitarte también porque has hecho un esfuerzo por utilizar estas herramientas que son complejas del periodismo, que son un trabajo y aplicarlo y utilizarlo para el servicio de la comunidad.
Yo quería preguntarte algo ahorita antes de pasar a las preguntas, que voy a animar a que las personas que quieren preguntar lo hagan encendiendo su cámara, así también los podemos ver y conocerlos, que aquí en este diplomado están muchas personas y no los conocemos a todos y es muy interesante poderlos ver en estos espacios que son reducidos, pero muy interesantes. Yo tengo una pregunta, Diana, y es sobre el trabajo cotidiano, en qué consiste lo que tú haces en la emisora, cómo es una jornada, una rutina de trabajo. Me decías al principio que hacer una pregunta, el solo hecho de formular una pregunta toma mucho tiempo. Entonces, pero estar en el día a día, en los directos, en el trabajo de la conversación en radio, pues no da tiempo. Hay que estar ahí y los que saben, escuchan radio todos los días, saben cómo es eso. Pero cuéntanos tú cómo es esa rutina periodística desde la comunidad, qué es lo que hacen y cómo le llegan a la gente. Bueno, una rutina periodística, normalmente desde la experiencia uno empieza 4 o 5 de la mañana, el despertar del territorio hasta 10 o 11 de la noche. Ya uno tiene pues la parrilla de programación implementada, sí, no está uno solo, están varios compañeros que uno va formándolos, pero puede pasar algo, puede fallecer alguien, puede haber un derrumbe, puede haber desaparecido una niña, puede haber un pleito con una comunera, un comunero, pueden haber robado una vaca, pueden haber robado un caballo, cosas que pasan. Uno tiene que estar ahí, mejor dicho, con 24 horas, y la comunidad o sea, es como la confianza que tú le das a través de la voz, ¿sí? A través de la voz tú le llegas a la comunidad, a la audiencia, y la audiencia te responde, no sé si es confianza, no sé cómo diría, donde empieza a llamar. Cuando a veces toca hacer cubrimiento con las autoridades, uno no está constante en la emisora, sino toca acompañar a otros espacios, ya la comunidad llama. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está fulanito tal? ¿Por qué no está la persona tal? Yo quiero escuchar a la persona. Sí, como que ya están tan sintonizados de que a esa hora la persona entra y la persona entra es a formar, no solo a poner música ni a saludar, sino a orientar y a que preserven una parte de la identidad. Yo creo que el 89% es en idioma propio. En idioma propio, tanto los contenidos, los mensajes, como la comunicación que uno tiene y también la música. Es una cosa maravillosa que dijiste de la música y la lengua que nos queda resonando porque son formas de expresión que también cuentan historias y por lo Exacto. menos los juglares en el mundo Mm, vallenato eran formas exacto, de contar las historias y contar periodísticamente también lo que ocurría para que la gente se enterara. Entonces exacto. es muy interesante escucharte y además hablar la lengua propia como un reconocimiento, una reivindicación, pero también un proceso de formación. Yo voy a animar a los profesores que nos están escribiendo que enciendan la cámara y nos hagan la pregunta para conocerles. Entonces voy a hacerlo de manera ordenada según fueron atendiendo a aquí en el chat la pregunta, la solicitud de hacer preguntas. Primero Julián Yepes, que está por ahí, si está por ahí. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas Buenas noches, Julián. noches. Adelante. Bien, bueno, mi pregunta va más hacia el acceso a algunos recursos tecnológicos que puedan tener algunos pueblos indígenas y cómo puede, digamos, la tecnología ir en contra o, caso contrario, ir en pro con las creencias ancestrales. O sea, qué tan difícil puede ser incorporar una nueva tecnología. Ella hablaba de TikTok, que eso lo vio como después de haber investigado en la comunidad, en el territorio, como una posibilidad para reactivar, pero qué tan fácil era implementarla, adoptarla. Si a muchos estudiantes se le ha dificultado, porque pueden ser nativos en redes, sí, pero muchas tecnologías no las maneja bien, qué tan difícil es para un pueblo con tanta riqueza cultural que quiere cuidar y conservar esa riqueza, incorporar esas nuevas tecnologías. Bueno, muy buena pregunta, profe Julián.
nosotros no estamos inmersos a estas nuevas tecnologías que son gratuitas y de hecho entran a tentar a la juventud, ¿sí? Por eso era ese debate de nuestros mayores cuando iban a ponerle emisora, decían, ¿para qué vamos a ponerle emisora? Cuando iba a poner la antena claro, ¿para qué vamos a poner la antena claro? Para desarmonizar. Y ahorita que ya estamos en estas nuevas redes, se viene analizando en seguir hacer una política de comunicación propia del pueblo mixto. ¿Sí? ¿Cuáles serían como los fines frente a estas redes sociales para que la comunidad no se desarmonice, sino que se armonice? Por eso se está haciendo un debate interno, no es externo, un debate interno con las autoridades del por qué hablar de estas nuevas tecnologías que la juventud ya la tiene. O sea, uno no puede decir a los jóvenes, no, no mire TikTok, no mire Facebook, no mire X, ¿sí? Porque ya la saben utilizar. De hecho, yo no había tenido TikTok, entré y vea, son niñas de 12 13 años, hablan en idioma, cantan en idioma, muestran sus talentos a través del vestido, las artesanías, para que el pueblo Misak se dé a conocer. Entonces, están en esa apuesta de la política de comunicación MISAG interna para que la juventud tenga claro eso. Pero también ahorita hay otro pensar, el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería ese tema que es súper candente? Yo creo que cuando estaba en Washington y conocimos algunas escuelas allá de periodismo, hay muchos que analizan el tema de a unos están en acuerdo y otros en desacuerdo, pero las comunidades hay que masticarlo muy bien, como dicen los abuelos, de que realmente se hable de memoria y complementado con esta inteligencia artificial que nos está desbordando. Entonces, hay cosas que analizar mucho en este tiempo y gracias por la pregunta. Muchas Muy gracias. interesante, Gracias. muchas gracias. La profesora Juliana Villarreal, si estará por ahí. Sí, hola, hola, ya. Hola Juliana, adelante con tu pregunta. Bueno, de pronto mi pregunta a comparación de las de los demás colegas parece como muy básica, pero me llamó bastante la atención que hiciste la aclaración, que esa no era la manera correcta de llamarle a estas creaciones cuando mencionaste la palabra artesanía. Y es curioso porque es la palabra que todos usamos, como que la que más conocemos. Entonces, me parecería muy importante que ya que tenemos la posibilidad de estar acá contigo, tú nos explicaras y nos dijeras cuál es la manera correcta de cómo debemos llamarle a estas creaciones para que nosotros también podamos replicar esa información y empezar como a cambiar ese chip. Gracias, profe Juliana. Como decía al inicio, cada pueblo tiene su origen y su plan de vida. ¿Sí? Cada pueblo tiene su lenguaje propio de expresar hacia el interior de las comunidades como hacia el exterior. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Investigar cuáles son las terminologías propias a partir del respeto, a partir del aprender para la academia, pero también para enseñar. Entonces, ahí está la tarea para todos. Y cuál es la palabra en Muchas lugar gracias. de artesanía? En el caso de la, no sé, la indumentaria que utiliza el pueblo Misak, ¿cómo le llaman a eso? En el caso del pueblo Misag, pues hay dos términos que están en idioma propio, de hecho, es otro reto, porque ¿cómo podemos nosotros interpretar y traducir? Porque muchas veces hemos caído en ese error cuando se firmó el acuerdo de paz, por lo menos hubieron muchas traducciones del acuerdo de paz y muchos eran traducidos literalmente y otros eran interpretados. Por lo menos el término artesanías es algo muy folclórico, ¿sí? Ya está, mejor dicho, folclorizado en todas partes, pero entonces acá hay dos términos en idioma y es interpretarlos es muy complejo. Miren
el trabajo tan fuerte que hay que hacer estando en las comunidades, ¿sí? Es como el ejemplo que daría y está en análisis todavía, ya cuando las autoridades digan, este es el término, ahí sí se daría a conocer. Muchas gracias. Bueno, el profesor Juan Ruiz también tiene una pregunta. ¿Podrías encender la cámara y hacerla? Micrófono apagado. Juan, aún no te escuchamos. Mm. Bueno, parece que tiene problemas con el audio, pero podemos hacerle la pregunta directamente. Él te felicita y expresa la admiración por el trabajo comunitario y ancestral y hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos de hacer periodismo y comunicación territorial en un país en conflicto armado, donde se amenaza la libertad de expresión y se atenta contra la vida de los periodistas? Nosotros en la FLIP hemos documentado el caso de un compañero de ustedes, Liz, el caso de Liz y el caso de otra periodista también que fueron asesinados cubriendo em, las tomas territoriales que se hacen y cuando llega el ejército. Y bueno, en los dos casos hemos documentado en el Cauca eso. Muy interesante la pregunta, Diana, para ti, que estás en el territorio todo el tiempo. Sí, estoy las 24 horas. Es complejo, de verdad es complejo. Muchas veces uno analiza en hablar o en callar. Igual si hablo, nos pueden callar y si callan, me pueden matar, dice Claudia Bastidas, una compañera NASA, ¿no? Cuando falleció. Y Betty Cano, que la recuerdo mucho, Efigenia Vázquez, que también creo que pasaron en diferentes medios, no recuerdo, y otras comunicadoras que pues se han marchado. El desafío es obviamente ser periodista indígena, estar en territorio, no tener protección, a veces no contar con las herramientas suficientes, por lo menos el caso de Internet, el caso de un traslado 10 11 12 horas en territorio para hacer un cubrimiento. Cuando me tocó hacer un cubrimiento de un asesinato de una compañera, donde estuve sola en una zona roja, lo primero que me advertían era cuide su rostro y no se venga con el atuendo, ¿sí? Entonces, corremos mucho riesgo, pero yo creo que a uno no lo retrocede, sino que le da fortaleza y valor para seguir hablando, para seguir dando a conocer las realidades, desafíos, la estrechez territorial, el tema económico. A veces el trabajo no es remunerado tal como debe ser, pero algo muy bonito es que uno tiene muchas conexiones y solidarios internacionales frente a esos casos. Mi experiencia, por lo menos cuando yo hago denuncias que pasan en el territorio o que pasan en el departamento del Cauca, los medios de comunicación internacionales son los que revientan rápidamente. En Colombia se demoran. Tiene que haber una muerte, tiene que haber un asesinato, si no, no se despierta. Esa es la experiencia que he tenido en este tiempo. Sí, eso es verdad. Me recordamos. De Abelardo Liz y Efigenia son los dos casos que Eso. tenemos Ajá. más recientes en de la comunidad, las NASA. comunidades del... Bien, bueno, tenemos otra pregunta para ya ir cerrando, de la profesora Diana Patricia Rojas Murcia. Adelante, profesora. Hey, tocallita, qué nombre tan lindo tienes. Bueno, yo Gracias. escribía en el mensaje que te ofrecía excusas. No, no conozco el departamento del Cauca, no he tenido la oportunidad de ir a esa tierra tan linda. Admiro enormemente todo y estoy agradecida por lo que hoy nos has compartido, por todas esas historias tan interesantes y esa experiencia. Trabajo con jóvenes en bachillerato de sexto y octavo. Y me gustaría saber en qué momento te diste cuenta, en qué momento surgió ese interés tuyo por salir, por ir a aprender, por cambiar, ¿cierto? Muchas cosas de tu cultura para luego regresar nuevamente al territorio. Bueno, profe, un gusto, colega.
¿En qué momento cambió? Yo creo que fue la oportunidad de la vida. Yo creo que la vida, los espíritus, el Ser Supremo quería que existiera una mujer comunicadora y periodista y lo vio en mí. Se dio la oportunidad de salir del territorio, a acceder a una universidad tan prestigiosa como es el externado, de gente pupi, como dicen por ahí, y ver a un indígena 4 años de pregrado, 2 años de maestría, y no solo aprendiendo, sino enseñando. Entonces se dio la oportunidad y me fui. A los 15 días quería retornar, pero pasó el tiempo y mi mamá dejó de llamar y pasó y pasó y pasó y ya terminé y retorné y pues son experiencias que las oportunidades hay que saberlas recibir y caminar, digo yo. Muchas gracias, Diana, por tu participación. Este webinar, como otros de los que hemos tenido, estoy seguro que será de mucha ayuda. Va a quedar también la grabación para que la puedan consultar, también en la comunidad si la requieren, para que tengan la Perfecto. entrevista y la presentación tuya. Ha sido pues muy inspirador lo que tú has hecho, todo el recorrido, el proceso, pero también conocer la comunidad y que nos enteremos de toda esa riqueza cultural que hay más allá de lo que nosotros podemos ver a través de las pantallas o de las radios que nos asisten en las ciudades y que tenemos un territorio por conocer también, no por ir a explotar ni explorar como si fuéramos a sacar algo, sino porque realmente podamos aportar, como tú decías, y ojalá sea así. Y este proceso de educomunicación en el que nos acompañan estos profesores que han estado hoy, pues ha sido maravilloso por eso, porque la idea es que podamos también desde utilizar estas herramientas en el aula, transmitir conocimientos a estudiantes y por eso estamos invitando a personas como tú a que nos acompañen en esos procesos de formación. Hoy tenemos un par de anuncios para dar antes de cerrar. El primero es que abrimos una página de preguntas frecuentes dentro de la plataforma para que ustedes, profesores, puedan consultarla. Eh, em, Dos temas importantes. Estamos en este momento ya empezando los procesos de creación de nuestro proyecto. Recuerden, profes, que la graduación depende de dos temas importantes. Uno, que tengan un piloto, es decir, un producto terminado periodístico hecho en el aula. Y dos, que tengan un proyecto y que al final recoge la experiencia y se proyecta hacia la formación de un medio escolar. Entonces, queríamos decirles eso porque a veces hay dudas sobre cuáles son los requisitos y esos son dos requisitos ineludibles. Entonces, lo queríamos contar porque sé que estamos ya en la fase de empezar a desarrollar el medio y desarrollar el piloto y cerrar. Entonces, les agradecemos su presencia en este espacio, haber llegado hasta esta hora. Y a ti, Diana, por la compañía, por el aprendizaje, por la enseñanza, también por la transmisión de conocimiento y del territorio, pero también de tu experiencia personal. Muchas gracias a ti y a tu comunidad MISAC por esta oportunidad y que tengan una feliz noche. Gracias, igualmente. Un saludo de hermandad, armonía y equilibrio para todos. Feliz noche.